Bienvenidos todos al avanzar en este inspirador estudio histórico profético. Consideraremos hoy otro extraordinario ejemplo de lo que Dios puede hacer con quien se entrega completamente en sus manos. Pero vamos, como es nuestro deber, a pedir la dirección divina para nuestro estudio. Querido Padre Celestial, cuánto agradecemos tu palabra, cuánto la necesitamos, cuánto agradecemos por el ejemplo de nuestro amante Salvador, pero también por aquellos que siguieron cercanamente sus pisadas. Al estudiar la vida y obra de los fieles, pero que fueron nada más y nada menos que un reflejo de la verdadera luz que alumbra el mundo, podamos ser dirigidos a la luz verdadera. Por lo tanto, abre nuestra mente, pero especialmente impresiona nuestro corazón para ser edificados al abrir la revelación. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una era de terribles tinieblas espirituales, cuán esperanzador y oportunas son las palabras y la promesa que el Señor registró desde antaño a través del profeta Oseas, en el capítulo 6 y los versículos 1 y 3. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ciertamente que ese conocimiento del Señor en medio de la densa oscuridad vino como el alba. En esos periodos aciagos que nos registra Apocalipsis capítulo 2, esos periodos aciagos del 321 al 538 correspondiente a Pérgamo y el del 538 al 1517 correspondiente a Esmirna, en el cual, en el caso de Pérgamo, la iglesia fue invadida por los nicolaitas, con doctrinas abominables, y también por los que tenían la doctrina de Balaán. Y luego, en el peor de los casos, en la etapa de Tiatira, cuando esa impía mujer Jezabel, nos dice la palabra, enseñó a adorar a los ídolos, enseñó a fornicar y enseñó a cometer toda clase de desmanes contra la palabra del Señor. Cuán necesario es que en ese marco hubieran también promesas. Y es muy significativo que en el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es el más largo, en armonía con el periodo más largo que lo es también de las iglesias, asimismo, las promesas sean las más extensas de las 7 que se dan a los diferentes periodos de la iglesia. Leemos en los versículos 26 a 28 la promesa dada a Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. ¡Qué hermoso! Por supuesto que esa estrella de la mañana no puede ser otro que nuestro amante y bendito Salvador. Así es de que espiritualmente hablando, eso no tiene ninguna discusión y no admite ninguna otra interpretación. Ustedes saben que desde el punto de vista astronómico,
La estrella de la mañana es el planeta Venus, al cual lo vemos cuando empieza a alborar el día. En esas tinieblas que preceden al clarear del día, vemos al planeta Venus, que he llamado estrella del alba o también lucero del alba. Pero, históricamente hablando, dentro de los periodos asignados a las iglesias, y siendo que, como dijimos, la noche de Tiatira es la noche más larga de todas, que comenzó en el siglo VI, más exactamente en el año 538, y llegó hasta el siglo XVI, más exactamente 1517, entonces es apropiado también de que el alba guarde proporción con ese largo periodo y que en el siglo XIV aparezca el lucero de la Reforma. Juan Wycliffe, de origen judío, nació en 1320. Alumno aventajado, quiso conocer todas las ciencias, muy dotado en las matemáticas y la filosofía, y en su sed de saber, como ya comenté, él trató de incursionar en todos los ramos de la ciencia. Pero se hizo finalmente un erudito en el derecho canónico, en el derecho civil inglés y estudió teología. Pero experimentaba una necesidad que ninguno de sus estudios pudo suplir hasta cuando encontró la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontró lo que había buscado en vano en otros lugares y se dedicó de todo corazón a estudiarlas con empeño. Vio a Cristo, por supuesto, representado como el único abogado y se entregó, por tanto, a su servicio y resolvió proclamar las verdades que habían descubierto. Ahora, en nuestro estudio, nosotros vimos que él no se levantó en oposición a Roma, como no lo hicieron ninguno de los reformadores. Su compromiso era con la verdad, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. De modo que empezó la guerra, y ustedes al estudiar el capítulo encuentran los diferentes pormenores de esa guerra que se desató. Ahora, es muy oportuno que veamos quiénes son los que desatan la guerra. Y vamos a leer juntos otro pasaje de la inspiración, que lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, en la página 271. Allí leemos: El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les muestra la necesidad de una reforma. Mientras que los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos, los que se aferran al pecado combaten a la verdad y sus representantes. Así se crea disensión y los seguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente. Pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Eso ha ocurrido en toda la historia, desde Caín y Abel, en todas las edades, todos los ismos, el judaísmo, el romanismo y el cristianismo con todos los ismos pequeños o grandes que lo componen, han repetido esta historia. Viva una persona la verdad en su ismo en el que esté, no interesa en cuál esté, ningún ismo se salva de esto, ninguno. Viva la verdad y se desatará la persecución dentro de ese ismo por parte
de los que aman al mundo. De modo que Wycliffe alzó su voz de parte de la verdad y mostrando que no era justo que el papado dominara al gobierno secular y le impusiera tremendos impuestos y enormes tributos. Eso era contrario a la Biblia. Dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. La corona inglesa nos dice en nuestro estudio, por medio de la enseñanza de Wycliffe, se zafó de esa tremenda tiranía. Tampoco era justo, nos dice nuestro estudio, y menos aún el desangre de la economía del pueblo, el atraso de la prosperidad y de la grandeza de la nación, la desmoralización y la corrupción de la juventud que producían las órdenes de los frailes mendicantes. De paso, esas órdenes mendicantes empezaron a ser establecidas en la primera mitad del siglo XIII, y la primera fue la de los franciscanos, establecida en 1209, y si ustedes recuerdan, lo asociamos con la gran figura que estudiamos en un estudio anterior, con Inocencio III. Pero no eran solo los franciscanos, porque luego vinieron los dominicos. Pocos días después de morir Inocencio III se establecieron los dominicos, entonces también los trinitarios, los mercedarios, las carmelitas, los servitas y los agustinos, a los cuales perteneció Martín Lutero. Todas esas eran órdenes mendicantes que tenían fortunas inmensas que amasaban a través de los diversos procesos que vamos a repasar y que tenían arruinado por completo al pueblo. Vivían una vida de holgazanería y absolutamente lujosa que desmoralizaba y hacía que los jóvenes desearan esa vida para librarse del trabajo. Y, por supuesto, esto era con los frailes ya de un nivel que gozaban de esos privilegios. Entonces, muchos jóvenes veían marchitarse su vida y llevaban una carga de pesar por haber entrado en esas órdenes, contrariando inclusive también el deseo de sus padres. Ahora, otro problema, y más serio todavía, que Wycliffe tuvo que afrontar fue el de la confesión. Y leo un documento católico que dice lo siguiente: gran parte de la confesión actual se debe a la influencia de los monjes irlandeses. Gracias, irlandeses. Y se imaginan ustedes a quién le achacan el haber desarrollado como monje irlandés la confesión. ¿Saben a quién? O uno de a quienes se atribuye: a Colombano, a San Colombano, como estudiamos anteriormente. A él le achacan este asunto de su participación, de disque participación de él en la confesión. Pero la verdad es que eso lo había perfeccionado un señor llamado Pedro Lombardo, poco antes de que naciera, exactamente muy cerca del nacimiento de Inocencio III, murió Pedro Lombardo. Y Pedro Lombardo estableció la confesión diciendo que eran 3 cosas las que se requerían. Número 1, contrición de corazón. Número 2, confesión de boca. Y número 3, satisfacción de obras. Ahora, el cuarto concilio lateranense en 1215, bajo Inocencio III, estableció lo siguiente, y vamos a leerlo. El decreto conciliar, Canon 21, impuso a todos los fieles la obligación de la confesión anual. Y textualmente esto fue lo que se decretó en ese cuarto concilio lateranense: que cada uno de los fieles de uno y otro sexo, después que ha llegado a los años de la discreción,
deben confesar individualmente con toda fidelidad al propio sacerdote todos sus pecados, al menos una vez al año. De otro modo, durante la vida será apartado de la entrada en la iglesia, tras la muerte será privado de cristiana sepultura. Se exige, por tanto, al penitente como al confesor una nueva cultura del pecado, y retomando la práctica de los rigurosos monjes irlandeses que tarifan las penas debidas a cada pecado. ¿Qué les parece? Se desarrolló, dijeron, debemos desarrollar una nueva cultura del pecado. Ellos dijeron cultura del pecado, pero lo que desarrollaron fue la industria del pecado. Porque como leímos, se tarifaba las penas debidas a cada pecado. Entonces, por supuesto, los que tenían dinero podían pecar libremente porque pagaban con dinero. Y los que no lo tenían, pues tenían el problema de que no se les perdonaran los pecados porque no tenían plata para pagar el perdón de los pecados y entraban en problema de conciencia. Terrible. Así que Wycliffe toda su vida estuvo luchando contra esas perversiones. Fueron entonces lanzados contra Wycliffe los rayos, las centellas papales. Ustedes leyeron que hubo 3 bulas que fueron lanzadas contra Inglaterra, pero eran contra Wycliffe. Los obispos lo citaron para juzgarlo, y esas 3 bulas que fueron enviadas a Inglaterra para finalmente ver cómo lo llevaban a la hoguera, pero el Señor intervino y no permitió, al igual que a Lutero, que cayera en las garras de los enemigos, ya fuera porque sus verdugos se acobardaron, como ocurrió con los obispos que lo citaron, o ya fuera por la muerte de Gregorio XI, quien esperaba llevarlo a la hoguera. Ahora, merece la pena que repasemos un incidente que muestra el temple y el arrojo de Juan Wycliffe. Él escribió, nos dice nuestro estudio, un tratado llamado La verdad y el significado de las Escrituras. Y en ese tratado él anunció su intención de traducir la Biblia para que todo hombre de Inglaterra pudiera leer por sí mismo las maravillosas obras de Dios. Él tuvo que suspender el trabajo porque le sobrevino una enfermedad peligrosa. Los frailes se alegraron y pensaron que ahora se arrepentiría. Los representantes de las 4 órdenes religiosas, acompañados por 4 dignatarios civiles, le dijeron textualmente lo siguiente. Y leo de la página 94 de nuestro estudio. Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo lo que has hecho para perjudicarnos. Wycliffe escuchó en silencio. Luego pidió a su criado que lo ayudara a incorporarse en su cama. Les habló con esa misma voz fuerte y robusta que los había hecho temblar y le dijo: no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Es el historiador francés D'Avigné quien nos da este reporte. Las palabras de Wycliffe nosotros sabemos que se cumplieron. Él vivió lo suficiente para poder dejar en las manos de sus compatriotas el arma más poderosa contra cualquier error. Muchas fueron las dificultades. Tuvo achaques de salud, pero él siguió adelante sin que nada lo intimidara. Dios lo había conservado y lo había preparado para la mayor de sus obras. Él terminó la primera traducción de la Biblia que se hiciera al inglés. Y fue una traducción hecha de la versión Vulgata Latina, que incluye los deuterocanónicos, pero
como bien sabemos, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ahora, déjenme comentarles que esta traducción de Wycliffe constituye, diríamos, un hito en la historia de la lengua inglesa, así como la traducción de la Biblia por parte de Lutero fue el originador del idioma alemán. Pero en el caso de Wycliffe, ya veremos lo de Lutero cuando lleguemos allá. En el caso de Wycliffe, había, diríamos, un tutti frutti de dialectos, porque a Inglaterra habían llegado los sajones, después vinieron los normandos o vikingos, después vinieron los franceses, y se hizo una serie y una mezcla y no había algo unificado. Y ahora, con la traducción de la Biblia de Wycliffe, se unifica de manera especial el idioma inglés, el cual, por supuesto, fue muy aumentado por el famoso Shakespeare. Y el mundo habla de Shakespeare, quien se dice que adicionó unas 1700 palabras al idioma inglés, pero no se le da el crédito a Wycliffe por el engranaje que hizo en su obra de la Biblia del idioma inglés. Podemos nosotros imaginar con certeza la escena de lo que narra nuestro estudio cuando Wycliffe terminó la Biblia. Nosotros leímos en nuestro estudio una expresión corta que dice: el reformador no temía ya a la prisión ni a la hoguera. Había puesto en las manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Un servidor imagina, y creo tener buenas razones para eso, que Wycliffe elevó los ojos al cielo y repitió la oración que había tenido siglos antes el anciano Simeón. Ustedes recuerdan, cuando Simeón fue al templo y vio a ese niño en brazos de una mujer campesina sencilla, su rostro se iluminó y fue y lo tomó y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Wycliffe, sin duda que al terminar de escribir la Biblia, le dijo: Señor, gracias, estoy listo para la cárcel o para la hoguera, lo que tú decidas, estoy en tus manos. Pero vivió algunos años más para ver el fruto de su trabajo y para seguir haciendo frente a la guerra con las tinieblas. ¿Cuál fue el fruto inmediato de su trabajo? Todavía no había nacido Gutenberg con su imprenta, de modo que las copias eran a mano. Tan grande fue el interés que despertó la Biblia que muchas personas se colocaron como voluntarias para copiarla y se hacían relevos y se copiaba día y noche, pero era tanta la demanda que no se daba abasto. Los ricos querían tener la Biblia entera, lo cual solamente los ricos podían tener una Biblia copiada a mano, imagínense ustedes. El relato nos dice que se unían varias familias para tener un ejemplar. Y a través de los predicadores lolardos a quien Wycliffe los había organizado, y que eran hombres piadosos y humildes, que no tenían ningún otro interés sino en difundir la verdad, a través de ellos la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. Lo volvieron a citar a 3 tribunales sucesivos. Ustedes lo leyeron. En el último fue emplazado para presentarse ante el Tribunal Papal de Roma. Y eso sería ir a una muerte segura. Pero el Señor le impidió el viaje. Un ataque de parálisis cuando estaba entregando la comunión en su capilla le hizo caer
y poco tiempo después murió. Él estaba convencido de que su fidelidad le costaría la vida. El rey, los obispos y el papa estaban unidos para ese propósito. Pero él dijo, y leo textualmente, ¿por qué habéis de buscar lejos la corona del martirio? Predicad el evangelio de Cristo a arrogantes prelados y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? ¿Viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe. Esperándolo estoy. No vino el golpe por parte de sus enemigos, como acabamos de decir, Dios no lo permitió. Sin embargo, sus enemigos saciaron, si es que así fue saciaron su odio más de 40 años después, cuando por decreto del Concilio de Constanza, que vamos a ver eso en el próximo capítulo, una historia impresionante de Juan Hos, por decreto del Concilio de Constanza se quemaron sus huesos y fueron arrojadas las cenizas a un arroyo cercano. Y nos edifica leer lo que escribió el escritor Fuller, citado en nuestro texto en la página 103. Dice así: ese arroyo, dice un escritor antiguo, llevó las cenizas al río Avón, el Avón al Severna, el Severna a los mares y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan hoy en día esparcidas en el mundo entero. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Dios, leemos en la inspiración, Dios le había señalado a Wycliffe su obra, puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a oídos del pueblo. Su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos de la grandiosa obra de la Reforma. Sus predicadores continuaron la obra después de su muerte. Como ya dijimos, él había organizado un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos, que amaban la verdad y no ambicionaban ninguna otra cosa sino extenderla por todas partes. La historia los conoce como los Lollardos. Y bueno, queridos hermanos, ¿qué nos dice a nosotros esa historia? ¿Está escrita ahí para que nos emocionemos? Está permitido emocionarnos. De hecho, si no nos emocionamos, creo que es un mal síntoma. Pero la profecía nos dice que nosotros estamos a las puertas de la repetición de todos estos conflictos que vendrán ahora de una manera acrecentada. Tenemos la oportunidad de repetir la historia de Wycliffe. Tenemos esa oportunidad. Más que eso, tenemos el privilegio de ser luceros en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice la palabra, resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, de una manera práctica y muy aplicada, quisiera que en los minutos que restan dirigiéramos nuestra atención a lo siguiente. ¿Cuál fue el secreto de Wycliffe? Porque en nuestro estudio encontramos, un servidor encuentra que por lo menos hay 3 grandes secretos que a juicio de un servidor fueron los que propiciaron ese tremendo éxito de Wycliffe. En primer lugar, a la Biblia debió él
todo lo que fue. Leímos, el carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, también leemos, con fe absoluta, Wycliffe aceptaba las Santas Escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios como regla suficiente de fe y conducta. Ahora, tal decisión y empeño en el estudio de la palabra de Dios tenía que dar sus resultados. Y he enlistado los resultados de tal compromiso con la palabra del Señor. Y aquí está una lista. En primer lugar, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. 2. Ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. 3. Como ningún otro estudio, ennoblece el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. 4. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. 5. Refina el carácter y santifica el alma. 6. Su estudio serio y reverente pone la mente de quienes se dedican a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso. 7. Como resultado del anterior, da al hombre o da al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Así es que aquí tenemos los resultados de la Biblia y de, como leímos, el con fe absoluta aceptar las Santas Escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios. Y un tercer punto para explicarnos el éxito de Wycliffe. Y este punto es también, como los otros, absolutamente crucial y fundamental. En la página 99 nosotros leímos, Wycliffe nunca miró por sí mismo. Repito, Wycliffe nunca miró por sí mismo. En otras palabras, exactamente como dijo Saulo de Tarso, convertido en el gran apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Todo el que aspire al reino celestial tendrá que tener esta experiencia. Nunca mirar por sí mismo. Tiene que haber un alto en esa regalía que continuamente durante la vida nos hemos autoprodigado. Tiene que haber un alto en eso. Y olvidarse de sí mismo. Todo el que quiera entrar en el reino celestial tendrá que aprender la lección de olvidarse de sí mismo y nunca mirar por sí mismo. Ahí están los 3 secretos. A la Biblia debió él todo lo que fue. Con fe absoluta la recibió como la palabra de Dios y nunca miró por sí mismo. ¿Cuáles fueron los resultados en el carácter adventista del séptimo día? Que es lo único que vamos a llevar al cielo, según la inspiración. Lo sabemos, ¿verdad? El carácter. ¿Cuáles fueron los resultados en la vida de Wycliffe? Leámoslos. Los tuvimos en nuestro estudio también, entre las páginas 87 y 101. Nos dice que fue un maestro entendido y abnegado, predicador elocuente. Su vida cristiana era una demostración de las verdades que predicaba, vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras, fuerza de sus argumentos, pureza de su vida, integridad y valor inquebrantables,
actitud incansable en el estudio y el trabajo, fidelidad en el ministerio y nobles sentimientos que eran los mismos que se manifestaron en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, ustedes saben que el Evangelio toma los talentos heredados y adquiridos y los pule, los refina, los eleva y los santifica. Y da nuevos dones conforme el Espíritu lo determina. Ahora, quiero recordarles que Wycliffe no fue ningún fuera de serie, espiritualmente hablando. No fue ningún fenómeno. Wycliffe es una ilustración de lo que el Señor quiere hacer con todo el que se entregue sinceramente a Él de todo corazón. Wycliffe se vació del yo. Renunció a la planificación egoísta. Nunca miró por sí mismo. Siguió el ejemplo de Jesús, quien no dejó ejemplo solo para Wycliffe cuando dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y leamos juntos una declaración inspirada que hacemos bien en recordar continuamente y hacemos bien en reclamar la promesa ahí contenida. Leamos, deseado de todas las gentes, en la página 619. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios, como Él vivió. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Con esto no quiso decir que la obra de sus discípulos sería de un carácter más elevado que la propia, sino que tendría mayor extensión. No se refirió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. La promesa del Salvador a sus discípulos es una promesa hecha a su iglesia hasta el fin del tiempo. Ustedes y yo urgentemente necesitamos una reforma que debe ser la manifestación visible del reavivamiento. Para ello son indispensables los luceros. Y para que el mundo sea lleno de la gloria de Dios, para el cumplimiento de Apocalipsis 18, de ese ángel que llenó toda la tierra con la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses el capítulo 2, ¿cuál es la clave para resplandecer como luminares en medio de una generación torcida y perversa? El versículo 12 nos dice así: por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, amados míos, ¿qué es ese por tanto? ¿A qué corresponde? Nosotros retrocedemos y corresponde que ese por tanto es por cuanto Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hallado en la condición de hombre se encarnó y tomó forma de siervo y se humilló y fue obediente hasta la cruz. Ese es el por tanto. Por tanto, puesto los ojos en ese Jesús, con temor y temblor ocupaos de vuestra salvación. Y al hacer eso, pues lo que dice el versículo 13,
o 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Se acaba la murmuración, se acaba la contienda. Y se es, versículo 15, irreprensible y sencillo hijo de Dios. No hay mancha. Y al vivir en medio de una generación torcida y perversa, vivir de esa manera, entonces hubo los luminares en el tiempo de Pablo, y del cual les dijo a los filipenses: vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Ciertamente ahí estaba ese carcelero que recibió al Señor en medio de una manifestación sobrenatural de un terremoto, pero más sobrenatural que unos hombres que tenían toda la disposición y la posibilidad de escapar, no escaparon para que no se comprometiera la vida del carcelero. Oh, entonces esa gente de Filipos, la iglesia favorita de Pablo, tenía una experiencia de la cual el apóstol dijo: resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué ocurre en el mundo de hoy? En medio de una generación gay, lesbiana, donde hay bestialismo en todos los sentidos, en la generación más torcida y perversa de toda la historia, donde hay más de 7.000 millones de almas, de habitantes, ¿será que se necesitan ahí los luceros? Así dice la promesa que leímos. Volvamos al deseo de todas las gentes. En la última parte nosotros leímos: la promesa hecha por el Salvador a sus discípulos es una promesa hecha hasta el fin del tiempo. Oh, cuánto me alegra que la revelación es precisa, en los contextos apropiados. Aquí no dijo tiempo del fin, porque el tiempo del fin es un asunto proféticamente que ya llevamos más de 200 años, a partir de 1798. Pero aquí no dice que la promesa es para el tiempo del fin, sino que llega, y para que podamos nosotros saber que estamos involucrados, una promesa hecha hasta el fin del tiempo. ¿Dice la Biblia algo más de ese fin del tiempo? Efectivamente, mucho más. Pero vamos a mirar solamente a Daniel. En el capítulo 12, versículos 1 y 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Al estudiar brevemente el contexto nos damos cuenta que está hablando del fin del tiempo. No el tiempo del fin meramente, el fin del tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fueron entendidos y resplandecieron primero aquí como luminares en el mundo. Ahora, la promesa va más allá. A los que resplandecieron en medio de una generación torcida y perversa, resplandecerán. No los 40 años que resplandeció Moisés después de que ya plenamente se convirtió y se cambió su carácter. No resplandecerán más o menos los cerca de 40 años que resplandeció Wycliffe. No resplandecerán los 30 años que resplandeció Pablo a partir de su conversión camino a Damasco, sino que junto con ellos, que también resplandecieron en sus generaciones torcidas y perversas, el regalo infinito de la gracia promete que resplandeceremos como las estrellas a perpetua eternidad. Ex pecadores resplandeciendo
a perpetua eternidad, más que los ángeles. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Hermanos, qué Dios, qué Salvador, qué galardonador. Wycliffe, Moisés, Pablo, Juan el Bautista, los valdenses, los albingenses, los lolardos, resplandecerán a perpetua eternidad. Un servidor ora al cielo, porque quiere unirse a ellos para resplandecer también con ellos. ¿Qué de ti? Nuestro Dios y Padre, en tu palabra encontramos preciosas y grandísimas promesas, las cuales nos impulsan y nos motivan a ser participantes de la naturaleza divina. Oh Señor, acompáñanos para huir de la concupiscencia, para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y poder, en el corto tiempo que nos resta aquí en esta tierra, resplandecer también como luminares. No merecemos ese privilegio, pero en Cristo Jesús podemos tener el gozo de enseñar la justicia, enseñar que Cristo es la justicia nuestra y que puede ser la justicia también de todo aquel que lo acepte con fe absoluta. Danos esa fe, oh Padre, esa fe que traslada los montes, esa fe que si es como un grano de mostaza puede pedir cualquier cosa, pero siempre sabiendo que es conforme a tu voluntad. Acompáñanos según tus bondades, según tus misericordias, y según la riqueza de tu gracia, concédenos en nuestra esfera poder también resplandecer en un mundo malo y perverso. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Les esperamos la próxima semana en otro extraordinario estudio de los dos héroes, o dos de los héroes de la Edad Media. El Señor bendiga a cada uno.